Las siguientes historias pueden contener escenarios crueles o muy violentos que no son aptos para personas sensibles. Se recomienda discreción. Amigos y amigas, me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este programa. Mi nombre es Black Mask y sean bienvenidos a este episodio número 24 de Silencio Nocturno, Relatos de la Máscara. Un saludo a quienes nos están escuchando. Les agradezco mucho que se tomen la oportunidad de escuchar estas historias. En este capítulo volvemos con una sección favorita del programa, ya que escucharemos 5 relatos paranormales provenientes de la plataforma Reddit. Por lo que te pido, ponte cómodo o cómoda, relájate y déjate envolver por estas historias escalofriantes. Cuando tenía unos 4 años, una noche me desperté muriéndome de sed. Llamé a mi madre que dormía en la misma habitación y le pedí agua. Sin siquiera quejarse, se levantó y fuimos juntas a la cocina. En el camino, al pasar por la habitación de mi hermano, ocurrió algo realmente extraño. El zapato que él había dejado allí caminaba solo. Sí, avanzaba como si tuviera vida propia. Mi madre y yo nos quedamos inmóviles, sin saber qué hacer. Hasta el día de hoy, puedo recordar cada detalle de esa escena. Mi madre, probablemente tan asustada como yo, regresó rápidamente a la habitación, me acostó y me dijo en voz baja: "No le cuentes nada de tus hermanos sobre esto, ¿vale?". En mi mente infantil, ni siquiera parecía algo aterrador. Al día siguiente, me pareció muy gracioso, incluso bromeé pidiéndole a mi hermano un zapato como el suyo para que pudiera caminar solo. Él simplemente se rió, pero ese momento nunca se borró de mi memoria. Con el tiempo, me di cuenta de que estas cosas extrañas sucedían más a menudo de lo que pensaba. Varias experiencias sobrenaturales marcaron mi infancia. Algunas, para ser honesto, prefiero ni siquiera intentar entenderlas hasta el día de hoy. Es curioso cómo estos recuerdos siguen vivos, con ese aire de misterio que nunca desapareció. Aquel episodio del zapato fue solo uno de muchos momentos extraños que viví cuando era niño. Y de vez en cuando, mientras pienso en ello, me pregunto, ¿realmente vi lo que vi aquella noche? Aquel verano del año 2000, lo recuerdo como si hubiera sido ayer. No estábamos pasando por un buen momento familiar. Mis padres se acababan de separar. Nos encontrábamos viviendo en la casa de mi abuela. Las cosas estaban mal económicamente y, en cuanto a los ánimos, ni hablar. Mamá trabajaba como enfermera en doble turno en un reconocido sanatorio y venía solamente a descansar unas horas antes de irse nuevamente al turno nocturno. Mis hermanos también estaban tristes y desganados por toda la situación. En la misma casa vivía mi tía, la hermana de mi mamá, una mujer autoritaria y demasiado estricta para nuestro gusto. De vez en cuando se le iba un poco la mano con nosotros. En medio de ese ambiente hostil sucedían cosas extrañas en el departamento. Recurrentemente soñaba que entraba al baño y, al mirar al espejo, aparecía el rostro de una niña con una sonrisa malévola. Eso me despertaba en las madrugadas con una sensación de miedo profundo. A veces, en la habitación, podía sentir una respiración golpeando mi cara. No quería saber qué era eso que me perturbaba, así que cerraba los ojos con fuerza.
Un día caí enfermo. La fiebre era muy alta y no me bajaba con nada. Esta vez estaba en el cuarto de mi mamá, recostado sobre la almohada y con un paño bien húmedo en la frente. Mi mamá entró, se dirigió a mí y me dijo que enseguida volvía. Iba a recoger un jarabe en la farmacia. Como éramos solo nosotros dos en la casa en ese momento, me quedé solo. Pasaron varios minutos desde que salió. No sé si fue producto de la fiebre alta o si estaba delirando, pero desde el comedor escuché su voz llamándome. Grité 2 veces: «Mamá, mamá», pero nadie respondió. El problema es que nunca la había escuchado entrar, así que me quedé en silencio. Volví a oír su llamado, pero esta vez más cerca. Estaba seguro de que aquello no era normal. Se hizo un silencio extraño y escalofriante, así que me escondí debajo de las sábanas hasta que ¡Hijo! gritó alguien o algo desde la puerta de la habitación. Ya no era la voz de mi mamá, sino algo horroroso y distorsionado. Me destapé, abrí los ojos y lo vi. Era un espectro semejante a mi madre, pero su cuerpo parecía desarmado. Su boca tenía una sonrisa macabra y sus ojos estaban hundidos. Se dirigía hacia mí, arrastrando los pies, nombrándome con aquella voz aterradora. Me tapé nuevamente y lloraba casi en silencio. Sentía que se acercaba más y más, hasta que no escuché nada. Me asomé entre las sábanas para ver si se había ido y, en efecto, ya no vi nada. Giré confiado para mirar hacia mi lado derecho y ahí estaba, junto a mí. Un grito ensordecedor salió de aquel horrible espectro. Su mandíbula torcida y su boca deforme hicieron que todo se desvaneciera. Abrí los ojos con mucho esfuerzo y ahí estaba mi mamá y mis hermanos, tratando de despertarme. Cuando me pregunté qué había pasado, mi mamá respondió: «Hijo, estuviste dormido durante 18 horas. No podíamos despertarte». ¿Acaso todo lo acontecido fue producto de la fiebre y el sueño? ¿O quizá fue una experiencia aterradora? El exnovio de mi hermana sigue apareciendo en las reuniones familiares. Mi hermana lleva 2 años muerta, pero él sigue llegando con flores. Cuando Lisa murió, nuestra familia cambió para siempre. No éramos perfectos antes. ¿Quién lo es? Pero su muerte nos destrozó. Mi papá apenas habla. Mi mamá se mantiene ocupada en cada evento benéfico que puede encontrar. Y yo estoy atrapada, enfurecida, buscando a quién culpar. Lisa era el pegamento que nos mantenía unidos. Era cálida, extrovertida, siempre riendo. Una de esas personas que iluminan una habitación. Le encantaba el senderismo, la fotografía y caminar al aire libre. Su muerte, oficialmente un accidente, fue casi poética. Se resbaló mientras excursionaba con sus amigos y cayó a un barranco. Nadie la escuchó gritar o pedir ayuda. Solo oyeron su cuerpo impactando el fondo, o al menos, eso decía el informe policial. Yo siempre tuve dudas, y lo sigo haciendo. El exnovio de Lisa, Matías, nunca fue parte de nuestra familia. Salieron durante 1 año antes de que ella terminara la relación. Decía que era controlador, obsesivo, siempre enviándole mensajes, apareciendo sin avisar, haciendo comentarios pasivo-agresivos cuando salía con amigos,
Recuerdo que una vez bromeó llamándolo mi acosador nivel 5, pero no era gracioso, para nada. Tras la ruptura, Matías no lo tomó bien. Seguía enviándole mensajes a todas horas e incluso le mandaba flores al trabajo. Lisa lo minimizó. Decía que eventualmente se aburriría. Pensé que tenía razón, hasta el día que murió. Matías no asistió al funeral, gracias a Dios, pero una semana después apareció en nuestra puerta. Era un jueves lluvioso. Mi mamá abrió la puerta y ahí estaba él, con un ramo de lirios, los favoritos de Lisa. Solo quería rendirle respeto, dijo con voz suave, la cabeza inclinada, como si intentara parecer vulnerable. Mi mamá, que nunca ha sabido decir no, lo dejó entrar. Se sentó en el sofá, hablando de Lisa como si le hubiera conocido mejor que nosotros. Describió su risa, su sonrisa, como siempre pedía panqueques con jarabe extra. Mi papá se quedó en silencio, con la mandíbula apretada. Cuando Matías finalmente se fue, le pregunté a mi mamá por qué lo había dejado entrar. Él también está de luto, respondió. Pero yo no podía quitarme la sensación de que Matías no estaba de duelo, estaba acechando. Con el paso de los meses, siguió apareciendo. Se presentaba en barbacoas familiares, cenas navideñas, incluso en el cumpleaños de mi papá, siempre sin invitación, siempre con alguna excusa. Tu mamá dijo que estaba bien, o peor, Lisa habría querido que estuviera aquí. Mis padres, cegados por su propio dolor, lo dejaban pasar. Es inofensivo, decía mi mamá, solo la extraña. Pero no era inofensivo, no cuando empezó a hacer preguntas. En Navidad, Matías me acorraló en la cocina. Ella era diferente conmigo, ¿sabes? Dijo, recargado en el mostrador. Me tensé. ¿Qué se supone que significa eso? Su sonrisa burlona y perturbadora me revolvió el estómago. Le di un trago a su cerveza y respondió. Me decía cosas que no le decía a nadie más. ¿Cómo qué? Lo reté, cruzándome de brazos. Su sonrisa se ensanchó. Que no le tenía miedo a morir. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esa noche decidí revisar el diario de Lisa. Ella solía escribir todo, pensamientos, planes, incluso pequeñas listas de compras. La mayoría eran cosas normales de Lisa, letras de canciones, garabatos, observaciones al azar. Pero luego encontré una página. Creo que Matías me está siguiendo. No deja de enviarme mensajes. Sigue diciendo que sabe algo que yo no. Estoy empezando a sentir que no puedo deshacerme de él. Se lo mostré a mi mamá, esperando a que finalmente viera la realidad, pero lo descartó. Lisa a veces era dramática, dijo. Seguro no es nada. Días después, vi el auto de Matías estacionado en la calle. No era la primera vez, ya la había notado antes, detenido cerca de la esquina, pero me convencí de que era una coincidencia. Esta vez, sin embargo, lo supe. No estaba vigilando a mi familia, me estaba vigilando a mí. La semana pasada fue el cumpleaños de mi papá. Matías apareció con un regalo, un libro de senderismo para adultos mayores. Lisa se lo habría dado, digo con una sonrisa torcida. No pude soportarlo más, lo confronté afuera, lejos de mis padres. ¿Qué demonios haces aquí?, le grité. Su sonrisa no se desvaneció. Rindiendo respeto, respondió. Lisa rompió contigo, no quería nada que ver contigo. ¿Por qué no puedes dejarla ir?
Sus ojos se oscurecieron. ¿Eso te dijo? Sí. Dio un paso hacia mí. Su voz bajó un susurro. Ella también me dijo muchas cosas. Cosas que no le contó a nadie más. Y entonces dijo algo que nunca olvidaré. Yo estuve ahí, ¿sabes? En el sendero. El aire pareció desaparecer de mis pulmones. ¿Qué? Sonrió de nuevo, frío, sin emoción alguna. Ella no cayó. Me miró a los ojos y me pidió que la dejara ir. Mi estómago se revolvió. Estás mintiendo. Inclinó la cabeza, estudiándome. ¿Eso crees? Pregúntate esto. Si se resbaló, ¿por qué no gritó? Llamé a la policía esa noche. Les conté todo. El acoso, el diario, su confesión. Cuando fueron a su apartamento la mañana siguiente, estaba vacío. No había muebles, ropa, ni rastro de que alguna vez hubiera vivido ahí. Ha pasado una semana. No le he contado a mis padres lo que dijo. No sé si me creerían. Cada noche reviso las cerraduras. Me asomo por las ventanas y me siento en mi cama, aferrada a mi teléfono, demasiado asustada para dormir. Anoche, finalmente decidí revisar los diarios de Lisa de nuevo. No sé por qué. Tal vez pensé que me perdí algo. Tal vez buscaba respuestas. Pero esta vez había algo nuevo. La última página, que antes estaba en blanco, ahora tenía una sola frase garabateada en tinta negra y temblorosa. Corre. Él está adentro. Lo que me pasó esa noche aún me persigue. Estaba haciéndome ronda en la planta de caña de azúcar de mi ciudad. El lugar está rodeado de haciendas y, de noche, solo se ven sombras de árboles retorcidos y maleza espesa que se pierde en la oscuridad. Yo vigilaba la zona más alejada, la parte donde están los maquinarios, y solo se turnaba con un compañero cada 4 horas. Pero esa noche todo fue diferente. Era sábado y mi compañero estaba enfermo. Eso significaba que tendría que quedarme solo hasta las 5 de la mañana. No me preocupaba demasiado, al menos no hasta que llegó la hora maldita. 2:40 de la madrugada. Todo se volvió extraño. El único reflector que iluminaba el campo apenas servía para alejar las sombras. La noche en ese lugar era densa, pesada, como si algo estuviera al acecho. Fue entonces cuando lo escuché. Una respiración fuerte, pesada, que provenía del monte a unos 100 metros de donde estaba. La maleza se sacudía como si algo grande se moviera entre las sombras. Ramas crujían bajo el peso de algo que no podía ver. Encendí mi linterna y apunté al lugar de donde venían los sonidos, y ahí lo vi. Nunca en mi vida había visto algo así. Era una criatura con un cuerpo de hombre, pero con cara de cerdo. Su piel estaba cubierta de pelos oscuros y sus orejas caídas le daban un aspecto todavía más antinatural. Cuando la luz de mi linterna lo alcanzó, sus ojos brillaron de un amarillo intenso, como 2 brasas encendidas en la oscuridad. Entonces, aquella cosa se enderezó. Su columna torcida crujió mientras se ponía de pie, imitando la postura de un ser humano. Me miró fijamente. Yo estaba paralizado. No podía respirar.
No podía moverme. Solo nos quedamos ahí, observándonos en silencio, en un silencio aterrador. No sé cuántos segundos pasaron, pero me parecieron una eternidad. Con un hilo de voz pedí ayuda por radio. Fue entonces cuando la cosa dio un paso hacia atrás, y luego otro, y otro más. Caminaba como una persona, pero en reversa, sin dejar de mirarme, sin desviar ni un solo instante sus ojos de los míos. Cuando el otro guardia llegó, ya no había nada, pero lo que me contó me dejó helado. En esta zona, todos sabían la historia, menos yo. Un viejo vivía en una choza destartalada, cerca de la planta. Un hombre que, según decían, practicaba brujería. Algunos afirmaban haberlo visto convertirse en algo que no era humano. Aquella noche lo entendí todo. Nunca volví a pisar ese lugar después del anochecer. No sé qué era aquello y no quiero volver a verlo jamás. No sé si esto puede considerarse paranormal, pero lo que viví sigue atormentándome hasta el día de hoy. Todo comenzó con una parálisis del sueño. En ese estado, soñé que corría desesperadamente buscando a alguien. No sabía quién, pero la angustia era real. Sentía que debía encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Corrí y corrí, hasta que finalmente llegué a la casa donde vivía, pero algo estaba mal. Se veía diferente, más oscura, más fría, como si no fuera realmente mi hogar, sino una versión distorsionada de este. Me acerqué a la ventana de mi cuarto y lo vi. Me vi. Ahí estaba yo, acostado, durmiendo plácidamente, pero al mismo tiempo sabía que yo estaba afuera, mirándome desde la ventana. Yo era el observador y el observado. Fue entonces cuando sentí un miedo diferente, un miedo que no era solo terror, sino algo más profundo, algo que no podía comprender. Intenté despertar, sacudirme de esa sensación opresiva, pero mi cuerpo no respondía. Cuando finalmente logré moverme, algo dentro de mí se rompió. Miré a la ventana otra vez, y ahí seguía yo, pero no era exactamente el mismo. Era más alto, más adulto, más extraño. Mis facciones eran las mismas, pero había algo distinto en ese otro yo. Su mirada reflejaba la misma sorpresa que la mía, como si tampoco entendiera qué estaba ocurriendo. Intentó decirme algo, abrió la boca, pero lo único que salió fue un sonido agudo, un pitido ensordecedor que me atravesó el cráneo como un taladro. El miedo se convirtió en puro instinto. Salí corriendo, con el corazón latiendo desbocado. Busqué a mi mamá y, con la voz temblorosa, le pedí que fuera a ver. Ella lo hizo. Volvió unos minutos después y me dijo que no había nada. Me abrazó, me tranquilizó, me dijo que solo habían sido pesadillas, pero yo sabía que no. Esa no fue la última vez. Las siguientes semanas, las parálisis de sueño se volvieron constantes, siempre acompañadas por ese pitido, por esa sensación de que algo o alguien me observaba. A veces, cuando pasaba frente al espejo, tenía la extraña impresión de que mi reflejo tardaba un poco más en imitar mis movimientos. Otras veces, apenas con el rabillo del ojo, veía una sombra tenue deslizándose a mi lado.
y los déjà vu. Estos se hicieron insoportables. Todo se repetía una y otra vez, como si ya hubiera vivido cada instante antes, como si una parte de mí supiera lo que iba a pasar, pero la otra se negara a aceptarlo. No siento miedo como cuando ves un fantasma o una presencia extraña. Es otro tipo de miedo, un miedo profundo, como si alguien intentara advertirme de algo, como si el universo me estuviera susurrando un mensaje que no logro entender. Y entonces me pregunto, ¿soy yo el que observa a través del espejo? ¿O hay algo más? Algo que me mira desde el otro lado. ¿Me estoy volviendo loco? ¿O acaso me estoy encontrando a mí mismo en un plano que no debería existir? ¿Es mi otro yo? No lo sé, pero sé que no quiero volver a verlo. Amigos, amigas, ¿qué les pareció el episodio de hoy? Espero de verdad que haya sido de su agrado. Si deseas escuchar alguna otra historia, o bien tienes algún relato y quieres salir en algún próximo capítulo, me lo puedes hacer saber a través de mi cuenta de Instagram, que les estaré dejando en la parte de la descripción. Síganme en mis otras redes sociales como Wattpad, TikTok y Facebook, que puedes encontrar de igual manera en la descripción. Esto fue Silencio Nocturno, Relatos de la Máscara. Mi nombre es Black Mask. Buenas noches.